en donde tienes una membresía, pero es una membresía que tú puedes cancelar en el momento que ya no te guste, o renovar siempre y cuando te continúe gustando lo que se predica, o te continúe gustando cómo se llevan a cabo las cosas dentro de la iglesia. Y si no te gusta, cancelas membresía como si fuera el gimnasio. Todo esto al punto de que, más allá de centrar nuestro corazón en la palabra de verdad, en ocasiones estamos buscando más donde se hacen actividades o más actividades, donde hay mayores ministerios, donde hay mayor cantidad de congregantes, donde hay actividades recreativas, y lo menos que buscamos es que Dios nos hable a través de su palabra. Muchos se encuentran en congregaciones donde no se habla la palabra, pero tienen un buen show de alabanza. No se habla la palabra, pero pues tienen muchas convivencias. No se habla la palabra, pero los jóvenes son muy bien entretenidos y suponen que eso es la iglesia. Lo menos que se busque es que Dios hable a través de su palabra. Ahora, escúchame bien, alguien que constantemente cambia de congregaciones o de iglesia es porque no ha entendido lo que es la iglesia. Alguien que se está moviendo porque ya no le gustó algo que predicaron, porque ya no tienen los mismos eventos que tenían antes, o porque simplemente no hacen eventos recreativos o convivencias. Alguien que se cambia de iglesia por cualquier causa que no sea el que no se predique la sana doctrina o la palabra de Dios, es porque no ha entendido lo que verdaderamente es la iglesia. Y si no entiende lo que es la iglesia, pues entonces es muy posible que no se forme parte de la iglesia, que no formes o no formemos parte de la iglesia, lo cual es algo demasiado delicado y muy grave. Porque para formar parte de la iglesia hay que ser salvos. Y si no formo parte de la iglesia es que no soy salvo. Es decir, si muero el día de hoy, yo pasaré una eternidad en la condenación a causa del pecado. La palabra iglesia, de una manera muy general y secular, es la palabra griega eclesia o eclesía, que nos habla de una reunión popular, habla de una asamblea, de una congregación. En el Nuevo Testamento se menciona más de 100 veces la palabra iglesia. En su mayoría se menciona en el libro de los Hechos y es comúnmente usada para referirse a cualquier tipo de reunión o cualquier tipo de asamblea. Es decir, que en la antigüedad cualquier persona o cualquier grupo de personas que se reunía para un fin específico, fuera religioso o no, se utilizaba la palabra eclesía en el griego. O en el Antiguo Testamento, la palabra que comúnmente se usaba para determinar lo que era una asamblea, una reunión o una congregación es la palabra cajal, que también aparece en el Antiguo Testamento aproximadamente las mismas veces que aparece la palabra eclesía en el Nuevo Testamento. Se usaba para referirse a congregación o en muchas ocasiones la congregación del pueblo de Dios. Pero a la iglesia a la cual nos estamos refiriendo del pasaje que acabamos de leer en Mateo 16, 18, que es la primera vez en la que aparece o se menciona la palabra eclesía, esta palabra lo que marca la gran diferencia entre el uso de la palabra eclesía de una manera secular, una manera regular o cotidiana, es que el Señor no está diciendo que estableció una congregación más, no estableció un grupo de personas más, una asamblea más o una iglesia, sino que el Señor claramente dijo: edificaré mi iglesia. Y eso es lo que marca la gran diferencia entre cualquier asamblea, cualquier reunión, cualquier religión y la iglesia de Cristo.
Porque la iglesia de Cristo se hizo personal. Edificaré mi iglesia. Es decir, que la iglesia de Cristo, mis hermanos, no es un grupo de personas o una asamblea muerta, sino que es un organismo vivo, una entidad viva que es el resultado o el fruto de la aflicción de Cristo. Eso es la iglesia. Y está viva, mi hermano. La iglesia de Cristo, entonces, es aquel conjunto universal. ¿Qué significa universal? En todo el mundo. Es el conjunto universal de hombres y mujeres de todas las edades, de todas las tribus, de todos los pueblos, de todas las naciones, que han creído verdaderamente en Cristo, los cuales han sido comprados a precio de sangre, y que por la fe en Él, en Cristo Jesús, han sido unidos a Él y sellados con el Espíritu Santo, del cual ahora nosotros somos morada de manera individual y como iglesia, y quien es el Espíritu de Dios, quien gobierna la iglesia, a fin de que seamos verdaderos adoradores del Padre en espíritu y en verdad, y glorifiquemos su nombre en la continuidad de la obra de Cristo Jesús en esta tierra y hasta que Él venga. ¿Se entendió o se lo mando por WhatsApp? Se lo voy a volver a repetir. No, vuelve a escuchar la enseñanza después. Pero esa es la iglesia. Estamos perfectamente unidos a Cristo. Una persona dijo que la iglesia es aquel grupo de personas comprados por la segunda persona de la Trinidad, la cual ha sido hecho morada de la tercera persona de la Trinidad, y quienes fuimos escogidos por la primera persona de la Trinidad. Es decir, en la iglesia actúa la unidad perfecta de este Dios trino, la Trinidad perfecta actuando en la vida, en la obra de la iglesia, mi hermano. No es cualquier asamblea, no es cualquier reunión. El Padre, Hijo y Espíritu Santo obrando perfectamente en este conjunto universal de hombres y mujeres que glorifican el nombre de Dios a través de todos los tiempos, desde el momento en el que fue establecida en el Pentecostés. ¿Qué significa esto, mi hermano y mi hermana? Que la iglesia de Cristo no es y no debe de verse como una simple reunión. ¡Qué bonito! Venimos y nos reunimos. ¡Qué bonito! Dile al que tienes a un lado, ¡qué bonito! Y después enójate y dice, no, no lo veas, no, solamente así. No debe de verse simple y sencillamente como una asamblea o una congregación, sino que la iglesia, al ser la iglesia de Cristo, esto, mi hermano, lo hace especial. La iglesia de Cristo es algo especial y es algo diferente a cualquier otra asamblea, a cualquier otra congregación, a cualquier otra iglesia que pueda existir en el mundo o a cualquier otra religión. Es una iglesia de un carácter sobrenatural. La iglesia debe de manifestar un carácter sobrenatural, algo extraordinario. La iglesia debe de manifestar un carácter de dimensiones divinas, puesto que es de Cristo la iglesia. La iglesia debe de presentarse como una iglesia poderosa en Cristo Jesús. Esta iglesia, mi hermano, establecida por el Señor y que formamos parte de Él, que es el resultado de la aflicción de Cristo, el fruto de su obra en la cruz, va más allá de la muerte. La muerte no puede derrotar, ni mucho menos atemorizar a los miembros de la iglesia. No puede ser derrotada por la muerte e incluso no puede ser detenida por la muerte. A ninguno de los apóstoles, de los padres apostólicos o de los patriarcas de la iglesia lo detuvo el temor a la muerte. Ninguno. Todos
estuvieron dispuestos a entregar sus vidas para que la iglesia continuara glorificando el nombre de Dios, tal como el Señor Jesucristo lo había hecho a través de su ministerio y de su obra en la cruz. Y la iglesia tiene la encomienda de continuar esa obra de gloria o de glorificación del nombre del Padre o del nombre de Dios. Así lo hicieron los primeros cristianos. La muerte no los detuvo. Por el contrario, la muerte sirvió para que siguiera creciendo y avanzando la iglesia en esta tierra. Porque es una iglesia que sigue avanzando. Una iglesia que según la Escritura se puede identificar como un edificio que continúa siendo acrecentado y edificado hasta que todos lleguemos a estar perfectamente unidos en una misma fe y un mismo conocimiento de Jesucristo, quien es el Hijo de Dios. Y nosotros debemos de aportar para que esta iglesia se siga edificando y se siga creciendo. Dice la Escritura que nosotros somos piedras vivas dentro de este edificio que es la iglesia. Y cada vez que nace un cristiano y cada vez que muere un cristiano, una piedra más se puso sobre el edificio que es la iglesia de Cristo Jesús. Y va a seguir creciendo hasta que el Señor venga. Lo que hace diferente a la iglesia de Cristo Jesús es que esta iglesia, mi hermano, de la cual tú y yo formamos parte, si es que hemos nacido de nuevo, si es que hemos nacido de Dios, si es que entendemos lo que verdaderamente es la iglesia, es que está edificada sobre un fundamento que es incorruptible, sobre un fundamento que es irreemplazable. Y eso es lo que la hace completa y totalmente diferente. Todo cristiano debe de conocer muy bien cuál es la roca sobre la cual está edificada la iglesia y por lo tanto, cuál es la roca sobre la cual está edificada tu vida entera si eres cristiano, si verdaderamente eres cristiano. El Señor dijo en Mateo 16:18: y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. ¿A qué roca se estaba refiriendo el Señor? Bueno, sabemos que muchos dicen que esa roca es Pedro. ¿Por qué? Por el hecho del juego de palabras que utiliza el Señor Jesucristo al momento de que expone el fundamento de la iglesia. Leamos nuevamente Mateo 16:18. Le dice: yo también te digo que tú eres Pedro. Pedro, la palabra Pedro es la palabra Petros en el griego, o la palabra Kefa o Cefas en el arameo, que ambas cosas significan piedra. Se utiliza en ocasiones para roca o en ocasiones para piedra. Y le dice: tú eres Pedro, tú eres Petros, tú eres Kefa o Kefá, eres una piedra. Y sobre esta roca, que es la palabra Petra, edificaré mi iglesia. No vamos a entrar en detalles en descalificar a Pedro o comprobar que Pedro no es el Papa o no es la roca sobre la cual edificará o edificaría el Señor su iglesia, porque no es el tema. Pero simplemente lo que el Señor nos está diciendo es que la roca sobre la cual Él edificaría su iglesia es la confesión que Pedro estaba haciendo 2 versículos antes. Vamos 2 versículos antes. Dice, versículo 16: respondiendo Simón Pedro dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Esa es la roca, mi hermano, sobre la cual está edificada la iglesia. Que Jesús es el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Sobre esa roca, dijo el Señor, yo edificaré mi iglesia. Una roca, un fundamento incorruptible, irreemplazable y eterno. Pero simplemente sería una piedra dentro de ese edificio. Y ahorita vamos a ver los privilegios que tuvo Pedro por medio de esta confesión. Vamos a leer desde el versículo 13.
para entender un poco mejor acerca de lo que es la roca sobre la cual la iglesia está edificada. El título de este pasaje comúnmente se conoce como la Confesión de Pedro, pero dice el versículo 13: viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo: ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ahora, aquí Lucas, un pasaje paralelo en Lucas, añade que Jesucristo estaba orando aparte cuando eso estaba ocurriendo. El Señor se fue a orar aparte y estando sus discípulos presentes, después de orar, les hace esta pregunta: ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? ¿Qué es lo que estaba sucediendo, mis hermanos, a los alrededores? Los escribas y fariseos le acababan de pedir una señal a Jesús de que Él era verdaderamente el Cristo, el Hijo del Dios viviente, que era el Mesías prometido. El Señor no les quiere dar una señal, sino que les indica que la única señal que recibirían era la señal de Jonás, el cual, como había estado en el vientre del pez 3 días y 3 noches, así el Hijo del Hombre. Posteriormente a esta demanda de señal que los escribas y fariseos le hacen al Señor Jesucristo, el Señor aprovecha para exhortarles a los discípulos que tengan cuidado de la levadura de los fariseos. Los discípulos en el momento no lo entienden y después dice que entienden que se refería a la enseñanza o a la doctrina de los fariseos. Pero el Señor claramente les dijo: tengan cuidado con la levadura de los fariseos. Ahora, ¿qué es lo que estaba pasando? Se acercaba el fin del ministerio del Señor Jesucristo. Él estaba a punto de morir en la cruz. Ahora, esto implicaba sus padecimientos, su crucifixión, y el Señor estaba interesado en afirmar las convicciones de aquellos quienes debían de ser los primeros pilares de la iglesia. Él era el fundamento del Señor Jesucristo, así lo dice la Escritura, pero los apóstoles eran los principales pilares sobre los cuales se edificaría la iglesia, por lo que ellos debían de tener muy bien entendido quién era Cristo Jesús y cuál era la roca sobre la cual ellos comenzarían a edificar la iglesia del Señor. Los fariseos estaban buscando matar al Señor, buscaban prenderlo en algún error y le ponían trampas para hacerlo caer. Esa era la actitud de los fariseos. Y el Señor quería que sus discípulos, al igual que Él, se mantuvieran firmes en todas esas acechanzas que habían de venir sobre de ellos. Y les hace una pregunta: ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? ¿Quiénes dicen los hombres que soy yo? ¿Quiénes dicen los hombres que es Jesús? El Señor había estado en comunión con el Padre antes de hacer esta pregunta. Seguramente, o quizá le estaba pidiendo al Padre, o estaba en sintonía con el Padre para saber a quién habían de escoger de entre ellos para la respuesta que debía ser, o la respuesta que era la roca sobre la cual iba a estar edificada la iglesia. ¿A quién se le sería revelado la gran verdad de la obra y de la naturaleza de Cristo Jesús? Su misión, su naturaleza. El Señor estaba por enfrentar las convicciones de sus discípulos, de manera que comienza con una pregunta que después tiene la intención de contrastar con sus propios pensamientos. Con esta pregunta: ¿quiénes dicen los hombres que soy yo? El Señor lo que estaba haciendo, estaba exponiendo la influencia que sus propios discípulos estaban teniendo del mundo acerca de quién es Él. ¿Qué tanta influencia los discípulos tenían de lo que se escuchaba acerca de quién es Jesús? Sabemos que uno de ellos tuvo una influencia tan fuerte del mundo y de los escribas y fariseos que recibió un poco de levadura y fue leudado completamente por la ambición de su corazón y terminó por entregar a Cristo Jesús. ¿Quién fue este? Judas. El Señor estaba exponiendo sus corazones. ¿Quiénes dicen los hombres que es Jesús?
¿Quiénes dice el mundo que es el Hijo del Hombre? Ahora, mis hermanos, el mundo siempre tiene opiniones sobre todo, ¿verdad que sí? El mundo siempre opina de todo. Opiniones que se basan en sus propios razonamientos, opiniones que basan en su propia sabiduría. Y que la Escritura dice: ¿no ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? Porque en sus opiniones ni se ponen de acuerdo. Y todos opinan de todos los temas y en todo se contraponen siempre. Y así como el mundo siempre tiene opinión sobre todo, el mundo del mismo modo tiene una opinión sobre Jesús. ¿Cuántos saben que el mundo tiene una opinión sobre quién es Jesús? ¿Qué tanta influencia tienes tú sobre lo que dice el mundo que es Jesús? ¿Qué dice el mundo acerca de Jesús? Que ha penetrado en tu corazón y ha producido que tengas convicciones tan valientes. ¿Qué dice el mundo que es Jesús? Que ha producido que seas tan inestable en la iglesia. ¿Qué dice el mundo que es Jesús? Que ha producido que no afirmes tu corazón para obedecer a la verdad. Porque cuando no afirmamos nuestro corazón para actuar como iglesia, es porque estamos recibiendo tanta influencia del mundo que hemos perdido de vista quién es Jesús. ¿Quién es Jesús en la iglesia y quién es Jesús, por tanto, en mi vida? Y la influencia del mundo ha logrado demeritar mi esfuerzo por actuar conforme a lo que el Señor me dice en su palabra que debo de hacer como parte de la iglesia de Cristo. A través de los años, mis hermanos, se han levantado grandes pensadores, filósofos que han influenciado el mundo entero y que han presentado su opinión acerca de Jesús. Por ejemplo, en el siglo II después de Cristo, hubo un filósofo llamado Celso que la única o la razón principal por la que se conoce es por sus críticas contra Jesús. Criticó tanto a Jesús y muchos creyeron en sus críticas que este hombre se hizo famoso como filósofo en el siglo II de nuestra era. Él escribe que Jesús era la más grande inspiración de los criminales contemporáneos. Porque recuerden que Jesús era tenido como un revolucionario en su tiempo. Alguien que levantaba revueltas contra el imperio, contra la religión del Estado. Y este hombre dice: Jesús es la más grande inspiración de los criminales contemporáneos. ¿Quiénes creyeron a estas palabras? Todos los que aplaudían en el Coliseo Romano cuando los hijos de Dios eran masacrados y asesinados por leones. Todos ellos siguieron su pensamiento acerca de quién es Jesús. ¿Influenció en sus corazones? Por supuesto que sí. En el siglo XIX hubo un hombre ateo llamado Friedrich Nietzsche. ¿Cuántos han escuchado de él? Este filósofo es el que dijo aquella frase famosa: Dios ha muerto. De donde surgen las películas Dios no está muerto. Este hombre veía a Jesús como un mortal ultimadamente mal encausado. Así lo veía, como un simple mortal mal encausado. O sea, tenía una gracia, pero lo habían encausado mal. Si su propósito, si su dirección hubiera sido la correcta, hubiera sido una eminencia el Señor Jesucristo. Pero quiso hacerse divino, dice Nietzsche. Otra mujer, una filósofo del siglo XIX, también dijo que Jesús era una gran cosa en un país de salvajes y letrados. Era una gran cosa en un país de salvajes ignorantes. Es decir, alguien que tenía un conocimiento un poquito más elevado, capaz de manipular a los ignorantes. Otro filósofo matemático llamado Bertrand Russell pensaba que Jesús tuvo un grado muy alto de bondad
pero que también había vicios notables en su carácter. Y lo veía simplemente como un hombre bueno, como aquel rico que se acercó al Señor y le dijo: maestro bueno. Los musulmanes creen que Jesús es simplemente un profeta a quien se le dio un mensaje celestial, pero que no es el Hijo de Dios. Y ese pensamiento de lo que el mundo piensa acerca de Jesús ha influenciado a tantas personas que después del cristianismo es la segunda religión más grande del mundo, el Islam. Un hombre llamado Arrio, también en los primeros siglos de la iglesia, de quien toman la doctrina los testigos de Jehová el día de hoy, decían que Jesús fue un ser creado por Dios, como el arcángel Miguel. Antes de que el mundo existiera y que fue elevado a un nivel divino, era un Dios menor, aunque poderoso. Y también este pensamiento acerca de lo que el mundo cree que es Jesús ha influenciado a tantas personas que hay muchas iglesias de los testigos de Jehová, ¿verdad que sí? Pero esa no es la iglesia de Cristo, hermanos. La iglesia de Cristo sabe quién es Jesús. Y sabe cuál es la roca sobre la cual estamos bien fundamentados. De manera que estamos seguros que nada puede detener el avance de la iglesia. La muerte no nos atemoriza. Debemos de estar gustosos de entregar nuestras vidas, así como lo hicieron los primeros cristianos, a fin de que el nombre de Dios sea o continúe siendo glorificado. Porque tenemos la encomienda de continuar con la obra de Cristo en esta tierra. Ahora, lo importante es que la influencia de cada uno de estos hombres llega a la vida de muchos y los desvía de la salvación de Dios. Al no entender y no conocer quién es Jesús, los desvía de la salvación que Dios quiere darles a todos y cada uno de los hombres de esa tierra. Porque la Escritura dice claramente que el Señor quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de su verdad, al arrepentimiento. Pero lo más lamentable es que la influencia del mundo, de lo que el mundo piensa de quién es Jesús, llega a las iglesias o a las congregaciones donde se predica la palabra de Dios e impide una entrega total al nombre de Cristo. Y hay una fluctuación de ánimo en todos aquellos que incluso son hijos de Dios. Era lo mismo que estaba pasando con el pueblo judío en tiempos del Señor. La influencia por parte de los que no eran discípulos del Señor era muy fuerte. Muchos, dice la Escritura, que creían en Cristo Jesús a un nivel muy superficial, pero no le confesaban por miedo de los fariseos. ¿Quiénes dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? ¿Qué dice el mundo acerca de mí? Y los más decentes decían que era Juan el Bautista. Otros decían que era Elías, otros Jeremías o alguno de los profetas. Incluso el mismo Herodes, quien acababa de asesinar a Juan el Bautista, tenía miedo de que Juan hubiese resucitado en la forma del Señor Jesucristo, por el poder que el Señor Jesucristo presentaba delante de todos. Cosa curiosa es que a este Herodes, el tetrarca, o conocido como el tetrarca, le gustaba escuchar a Juan el Bautista. Dice la Escritura en Marcos que le gustaba escuchar lo que daba perplejo de las enseñanzas de Juan. Lo consideraba un hombre santo y puro y lo protegía, dice la Escritura. Y le gustaba escucharlo, pero le tenía más miedo a su mujer. Porque dijo, si esta fue capaz de cambiar a mi hermano por mí, es capaz también de cambiarme a mí por otro. Y terminó matando a Juan el Bautista por miedo a su mujer o por congraciarse con su mujer, o con la hija de su mujer. Ya se decía acerca del Señor que era el Elías, aquel Elías que había de venir, pero todos ellos se quedaban cortos.
Por eso el Señor les dijo: guárdense de la levadura de los fariseos y de los saduceos, porque aún dentro de los fariseos había quienes creían en Jesús, pero no como debían de creer en Él. De manera que no les permitía entregar sus vidas a Cristo Jesús o verlo como lo que verdaderamente era, el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y muchos estamos en la misma condición. Sí creemos en Jesús, pero no como lo que verdaderamente debe de ser Jesús en la iglesia y por lo tanto en tu vida. ¿Qué tan importante, mi hermano y mi hermana, es tener un entendimiento correcto acerca de Jesús? De eso depende tu vida entera. Si tú no tienes un entendimiento de Jesús, tú estás en la cuerda floja y tarde o temprano vas a caer de esa cuerda. De ahí parte la vida cristiana, de lo que es verdaderamente Jesús. Si alguien no sabe quién es Jesús, no forma parte de la iglesia, no puede. Porque la iglesia es el fruto de Cristo, de lo que verdaderamente es Cristo, o de quien verdaderamente. De ello depende mi salvación. Porque ningún otro puede salvarnos sino solo Dios. Y debía ser el Hijo de Dios quien se ofreciera en expiación por nuestros pecados, es decir, Dios mismo hecho hombre. Y si yo no tengo un alcance en mi entendimiento para esta confesión acerca de Pedro, es muy probable que yo no forme parte de la iglesia, de la verdadera iglesia, de su iglesia, esa iglesia poderosa, esa iglesia de carácter divino, esa iglesia perfectamente unida a Cristo, que nada la puede detener. Esa iglesia que está siendo edificada como un edificio y que va caminando hacia la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios. El Señor dijo: una pequeña levadura echa a perder toda la masa. Una pequeña levadura. Si no vemos a Jesús como lo que realmente es, o como quien realmente es, aún en una pequeña pizca de pensamiento mundano o de la influencia del mundo sobre nosotros, entonces no podemos entrar al reino de los cielos. En Juan capítulo 13 nos narra la historia de cómo un principal de los fariseos, llamado Nicodemo, es decir, uno de los más grandes maestros de la época de Cristo Jesús, se acerca al Señor con una muy buena intención y con un reconocimiento, humanamente hablando, muy alto, pero no le alcanzó para entrar al cielo. Abre tu Biblia, Juan capítulo 3, versículo 1. Un poco de levadura leuda toda la masa. No importa si crees un 99.9% o tienes la seguridad de quién es Jesús en un 99.9%. Si te falta el 0.00001 de quién es Jesús, no puedes ver el reino de Dios. A Jesús hay que verlo como lo que realmente es, mi hermano, para poder estar firme en su iglesia. Dice: había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí. Rabí era un título de respeto entre los judíos. Sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Pregunta: ¿era bueno el reconocimiento de Nicodemo hacia Jesús? Por supuesto, lo había llamado Rabí. Había reconocido que era un hombre que venía directamente del cielo, de parte de Dios, con una encomienda divina, y que hacía cosas que nadie podía hacer porque Dios estaba con él. ¿A cuántos les gustaría que llegaran y les dijeran estas palabras? Sabemos que has venido de Dios, tú vienes de Dios, tú fuiste un hombre, una mujer enviada de Dios. Y nos sentimos honrados, ¿verdad que sí? ¿O no? Pero para Jesús no era suficiente.
Él no era simplemente un maestro. Él no era simplemente un mensajero de Dios. Él no era simplemente un rabí. Por eso la respuesta de Jesús: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Si no me puedes ver como lo que realmente soy, tú no has visto el reino de Dios. No puedes entrar en el reino de Dios. Tienes que nacer de nuevo. Tienes que verme como lo que realmente soy: el Cristo, el Hijo del Dios viviente, el ungido del Señor, aquel que vino a dar libertad a los cautivos, dar vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Tienes que verme como lo que realmente soy. Nicodemo lo veía como un profeta o un maestro de Dios, pero no como el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Había un poco de levadura en su convicción, había un poco de levadura en su fe, y un poco de levadura leuda toda la masa. Fue posiblemente lo que le pasó a Judas. Judas aceptó el llamado de Cristo Jesús a seguirle, ¿sí o no? Lo siguió, caminó con él, se involucró en el ministerio, era el tesorero, pero fue siendo leudada su fe. Aquello con lo que había comenzado se fue demeritando, porque la idea que tenía de un Mesías no era la correcta. Cuando vio la muerte de Juan el Bautista, quien había sido aquel que había preparado el camino del Señor, quizá fue lo que detonó la traición de Judas. Ya dejó que su vida se leudara completamente de aquel pensamiento de los fariseos y escribas que querían matar a Jesús, porque participó de su muerte al venderlo por dinero. ¿Cómo va a ser este el Mesías? ¿Cómo va a ser este el Cristo del Hijo del Dios viviente? El Cristo, el Hijo del Dios viviente, si aquel que le servía, aquel que le precedía, fue asesinado. Este no es Dios. ¿Cómo pudo haber permitido que Juan fuera decapitado? Recordemos que la idea hasta ese momento del pueblo de Israel era acerca precisamente de un Mesías revolucionario. Ellos volteaban a ver el Antiguo Testamento y veían las liberaciones que Dios les había dado por mano poderosa de todos sus enemigos, de los ejércitos que los oprimían. Y ellos esperaban que Jesús viniera de la misma forma. De la misma forma en la que llegó con Eliseo cuando lo tenían sitiado, pero un ejército de ángeles les dio la victoria. Ahora, ¿sabían que eso va a pasar después del milenio? Hay una similitud en eso, ¿no? Cuando ya dice la Escritura que venga, suelten al diablo, va a engañar nuevamente a las gentes y van a tener sitiada la ciudad. Y en ese momento dice que va a descender fuego del cielo y los va a consumir a todos. Pero ellos en ese momento no entendían la obra y la naturaleza de Jesús. Si era el Mesías prometido, pero no lo entendían a la manera que lo entendía Juan. Él es el Cordero, el que quita el pecado del mundo. Él no vino a libertarnos de una manera física, Él vino a darnos vida y vida en abundancia. Él es el Dios, el Hijo de Dios, es Dios mismo de su misma naturaleza. Por eso el Señor les había advertido: ¿quién dicen los hombres que soy yo? ¿Han dejado que un poco de levadura entre a su corazón para que caigan en incredulidad? ¿O verdaderamente hasta el día de hoy saben quién soy yo? Ahora, las personas habían visto sus obras. El Señor había hecho milagros, había sanado enfermedades, había echado fuera demonios. Y las personas lo veían y se admiraban de las cosas que Él hacía. Escuchaban su enseñanza y quedaban maravillados porque ninguno de los escribas y fariseos hablaba con tal autoridad. Pero escúchame bien,
Sí, las personas habían visto sus obras y escuchado sus palabras, pero los discípulos habían observado su comportamiento en lo más íntimo y en lo más secreto de su vida. No podían tener la misma opinión del mundo acerca de él. Ustedes tienen una opinión de mí, pero mi esposa tiene una opinión también de mí. Ustedes ven mis enseñanzas y ven mis obras, pero mi esposa ve la intimidad de mi vida. Era lo mismo con los discípulos. Y lo que el Señor trataba de hacer es ver si su respuesta acerca de quién es Jesús era la misma del mundo, o tenía un poco del pensamiento del mundo, de la influencia de los escribas, de los fariseos, o si verdaderamente ellos habían estado atentos a la vida, a la obra, a la intimidad de Cristo Jesús. Y esa es la diferencia entre el cristiano y el no cristiano, entre el verdadero creyente y aquel que simplemente es simpatizante, religioso, ateo o cualquier otra persona que no forme parte de la iglesia de Cristo. Lo que creemos de Jesús, ¿quién es Jesús? Esa es la gran diferencia, mi hermano. Si tú piensas quién es Jesús, que lo mismo de alguien del mundo, cuidado, hay un poco de levadura en tu vida. Y si no la sacas, esa levadura te va a consumir completamente. Vas a terminar como Judas, aventando la toalla. El Señor claramente les había dicho que Él era mayor que Juan el Bautista. ¿Por qué entonces decían que era Juan? Si el Señor dijo, aquí hay uno mayor que Él. Y de los profetas, Él es el mayor, pero el menor en el reino de Dios. ¿Por qué lo igualaban a Juan? El Señor era mayor que cualquiera de los profetas, siendo mayor a Juan el Bautista. El autor de los Hebreos nos dice que es mayor a los ángeles, mayor a Moisés. Jesús mismo dijo, yo soy mayor a Abraham, porque antes de que Abraham fuese, yo soy. Y los discípulos habían estado con Él en todas estas cosas. Ya habían confesado verdaderamente, tú eres el Hijo de Dios. Por eso el Señor no podía permitir que ellos pensaran de la misma manera que el mundo piensa acerca de Él, acerca de quién es Jesús. ¿Quiénes dicen los hombres que soy yo? Bueno, los hombres del mundo quizá no puedan tener un conocimiento profundo o íntimo de quién soy yo, pero ustedes sí. Ustedes han estado conmigo y no les he ocultado nada. Posterior a esto, a esta confesión, fortalece su testimonio en la transfiguración. Pero después de hacerles esta pregunta, les dice, y ahora, ok, ya me dijeron, ¿quiénes dicen los hombres que soy yo? Pero ahora, ¿y ustedes? ¿Quién dicen que soy yo? ¿Y es esa misma pregunta para ti? ¿Quién es Jesús para ti? ¿Quién es Jesús? ¿Aquel que fundó una iglesia más? ¿Aquel que cambió la religión judaica por el cristianismo? ¿O quién es Jesús para ti? ¿Alguien más a quien tú puedes adorar semejante a cualquier otro dios del mundo? ¿Has dejado que la levadura del mundo entre a tu corazón de manera que piensas que todos los caminos llevan a Dios? ¿O que al final el Señor va a salvar a todos? ¿O que todos son hijos de Dios? ¿O que lo puedes tratar como a cualquier ídolo? ¿Quién es Jesús para ti? ¿Y ustedes quién dicen que soy yo? Esta es la pregunta más importante a contestar, mi hermano, en tu vida. ¿Quién es Jesús para ti? De eso depende tu eternidad. De eso depende tu cristianismo. De eso depende tu vida diaria. ¿Quién es Jesús para ti? Pregúntale al que tienes a un lado. ¿Quién es Jesús para ti? Algunos contestaron, el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Bienaventurados son
Pero ¿qué tan real es eso en tu vida? Esta es la pregunta más importante a contestar. Al Señor le interesa, al igual que le interesaba con sus discípulos, conocer las convicciones que hay en nuestro corazón y que las confesemos y las vivamos. Eso le interesa al Señor. Algo que yo hablo mucho con los servidores y que hago mucho énfasis, y algunos se me agüitan, pero usted ore por ellos. No estamos jugando a la iglesia, hermanos. No es una iglesia, mi hermano. Somos la iglesia de Cristo, comprada a precio de sangre, quienes hemos sido hechos morada del Espíritu de Dios, de la presencia de Dios mismo en nosotros. Una iglesia poderosa, extraordinaria, sobrenatural, de dimensiones divinas. Estamos pegados a Él, quien es Dios. No podemos actuar como cualquier otra iglesia. No podemos ser semejantes a los testigos de Jehová. No podemos ser semejantes a los católicos romanos. No podemos ser semejantes a los mormones o a cualquier otra denominación o religión existente en el mundo. Somos la iglesia de Cristo, mi hermano y mi hermana. Estamos fundamentados bajo la roca o sobre la roca que es Cristo, el Hijo del Dios viviente. Él es quien nos sostiene en medio de cualquier dificultad y circunstancia. Jesús, el Cristo del Hijo del Dios viviente, nos sostiene en medio de la persecución. Nos mantiene firmes en medio de la vida y de la muerte. Nos sostiene en medio de la hambre o la escasez o la desnudez, el peligro o la espada. No podemos actuar como los demás. No estamos fundamentados sobre una roca corrupta. Por eso Pedro no puede ser la roca, porque Pedro era corrupto. Después de esto negó al Señor 3 veces. El mismo Señor de una manera inmediata le llamó Satanás en relación a su pensamiento corrupto en ese momento de poner tropiezo a la obra del Señor. Tropezó muchas veces Pedro, porque era un hombre corrupto. De David se dice lo mismo. Sirvió a su generación y después murió y vio corrupción. Lo mismo pasó con Moisés, quien fue reprendido por Dios a causa de su desobediencia y no se le permitió entrar a la tierra prometida, porque eran hombres corruptos. Pero la iglesia no está fundamentada sobre una roca corrupta y perecedera, sobre algo reemplazable. Imagínense Pedro siendo la roca, mi hermano y mi hermana, pero pues se murió y hay que buscar otro que lo reemplace, y otro que lo reemplace, y otro que lo reemplace, y así durante todos los siglos hasta que Cristo venga. No, la roca sobre la cual está fundamentada la iglesia es irreemplazable, porque es poderosa, eterna, porque es Cristo Jesús, el Hijo del Dios viviente, santa, pura, perfecta. En Hechos 4:11, Pedro mismo les dice al pueblo de Israel: Jesucristo es la piedra desechada por ustedes, los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo, la principal roca, la principal piedra. 1 Corintios 3:11, nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo mismo. 1 Corintios 10:4, y todos bebieron de la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía, y la roca era Cristo. Efesios 2:20, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. 1 de Pedro 2:4, acercándose a él piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa.
Romanos 9, 32 y 33, porque no iban tras ella no por fe, sino como por obras de la ley, pues tropezaron en la piedra de tropiezo, como está escrito, ve, aquí pongo en Sión piedra de tropiezo y roca de caída, el que creyere en él no será avergonzado. Y muchos versículos más que nos dicen que es necesario que aquello sobre lo cual debe de estar fundamentado la iglesia debe de ser algo incorruptible y eterno. Y el único incorruptible y eterno es Cristo mismo. La roca sobre la cual está edificada la iglesia es sobre la confesión y la realidad de que Jesús es el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Es Dios mismo, mi hermano. Dios mismo sostiene la iglesia, Dios mismo sostiene tu vida. Tú debes de actuar como tal. Esto es hasta el día de hoy. Él era el Mesías prometido, aquel que vendría a libertar a su pueblo, y no solamente a su pueblo, sino al mundo entero de la condenación del pecado, del poder del pecado. Él era Dios mismo. En Juan 6:68, Pedro confiesa cuando el Señor los reprende duramente a causa de que muchos, por su falta de fe, habían dejado de seguir a Jesús. Y el Señor voltea con sus discípulos y les dice: ¿acaso ustedes también quieren irse? ¿Acaso ustedes también quieren irse? Y Pedro le contesta: ¿a quién iremos? Si solo tú tienes palabras de vida eterna. Y nosotros hemos creído y conocemos que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. ¿A quién más iremos? Esa es la reacción, mi hermano, que debemos de tener como iglesia. ¿Acaso quieres soltar la toalla? ¿Acaso vas a llorar? ¿Porque no hay dinero? ¿Vas a llorar porque estás enfermo? ¿Qué no acaso tu roca es Cristo Jesús? ¿Y acaso tu roca no es el Cristo, el Hijo del Dios viviente? ¿Acaso no estás fundamentado sobre lo incorruptible, lo incontaminado, lo inmarcesible, lo puro, lo santo? ¿Qué acaso no fuiste rescatados por la sangre de este Cordero sin mancha y sin contaminación? Debemos saber, mi hermano y mi hermana, sobre qué estamos fundamentados. La iglesia debe de tener bien claro quién es Cristo para ella. ¿Quién es Cristo para ti? ¿Quién es Jesús para ti? ¿Quién dices que es Jesús en tu vida? Bueno, actúa de tal manera. Para mí, Cristo es mi Salvador, es mi todo, es mi Dios, es el que me compró y me dio un valor, quien me dio libertad del pecado, de la condenación, de la ira. Bueno, actúa como tal. Actúa como iglesia, mi hermano. Actúa como iglesia, actúa dando honra a aquel que te sostiene, aquel que sostiene la iglesia. Para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquier, por todo viento de doctrina. La iglesia, mi hermano, no es un club social. En la iglesia se predica la verdad de la palabra de Dios. El Señor reúne a sus hijos para ser edificados con su verdad. Y todo lo demás es gracia sobre gracia. Todo lo demás es gracia sobre gracia. Que las convivencias, que los ministerios, que las taquizas. Es gracia sobre gracia. Pero el deseo de tu corazón debe de ser conocer la verdad de aquel que te rescató, de aquel que te sostiene, quien es la roca de tu salvación. Ese debe de ser el más grande deseo de tu corazón. El Señor tiene promesas para su iglesia. Es su amada, su esposa, quien reinará con Él por siempre.
Pero estas promesas, mi hermano y mi hermana, son para su iglesia, para aquellos que saben quién es Jesús para ellos. Es la pregunta más importante de tu vida. ¿Quién es Jesús para ti? ¿Quién es Jesús para ti, mi hermano y mi hermana? Sobre esta roca edificaré mi iglesia, dice el Señor, y nada, absolutamente nada podrá contra ella. Sobre esta roca edificaré tu vida, dice el Señor, y nada, absolutamente nada podrá contra ti, si tu fe no está leudada. Amén. Pónganse de pie, hermanos. Hemos estado hablando de la importancia de la iglesia y de la importancia de lo que es Dios o lo que debe de ser Dios en medio de su iglesia. Guárdate de la levadura del mundo. Guárdate de la enseñanza del mundo. Guárdate de actuar como el mundo. Guárdate de que te confundan con un religioso más. Porque entonces tu fe no estaría siendo edificada en Cristo Jesús. Guárdate de estar inestable, inconstante en las cosas del Señor. Procura tener siempre a Cristo como el fundamento de tu vida. Él es el Cristo. Él es el Mesías prometido desde el principio de la creación. Jesús es aquel de quien depende la existencia misma, que nos fue dado para ser reconciliados con el Padre. Él es el único camino, Él es la única verdad y Él es la vida. Y sin Él, absolutamente nada tiene sentido en este mundo. Somos uno más que vive, crece y muere para condenación. Pero la iglesia, mi hermano, no está puesta para condenación. La iglesia está puesta para salir victoriosa en medio de cualquier circunstancia y permanecer de generación en generación dándole continuidad a lo que Jesús comenzó. Y esto es darle gloria al Padre. Cierra tus ojos. Sobre esta roca edificaré mi iglesia, dice el Señor. Él es el Cristo, mi hermano, el Hijo del Dios viviente. Él es Dios sobre todas las cosas. Somos el fruto de su aflicción, el resultado de su obra, de su entrega de amor en la cruz. No somos una simple asamblea, o no debemos de vernos como una simple asamblea. La iglesia debe de percibirse como una iglesia de carácter sobrenatural, como una iglesia poderosa, una iglesia que va más allá de la muerte. Así se percibía en los primeros años, avanzando sobre todo y sobre todos, aun cuando el mundo estuviera en contra, porque mayor es el que está con nosotros que el que en el mundo está. La muerte no la detiene, sino que sigue avanzando, sigue creciendo y sigue siendo perfeccionada, ataviada con esas vestiduras puras y santas hasta el momento en el cual hemos de estar delante de Cristo Jesús
para casarnos con Él por toda la eternidad. Gracias, Señor Jesús, por tu obra en la cruz. Gracias porque en tu amor nos has salvado. Y aquí estamos, Señor, tu iglesia confiesa en esta tarde que tú eres el Cristo. Tú eres el ungido del Señor. Aquel de quien diste testimonio, amado Padre, diciendo: este es mi Hijo amado, en quien tengo toda mi complacencia. A Él oigan, a Él sigan. Mayor a cualquier otra persona, porque tú eres Dios. Eres el Dios de nuestra salvación. Amado Dios, yo te pido en esta tarde que confirmes tu obra en cada corazón en este lugar. Yo entiendo, amado Dios, que las convicciones son personales. Yo entiendo que cada uno determina cómo vive su vida, cuál es el fundamento que pone sobre su vida y cómo edifica cada uno encima. Pero Señor, háblanos tan profundamente que seamos completamente movidos a vivir dándote la gloria, la honra, el honor en todas las áreas de nuestra vida. Porque ¿quién es aquel que nos podrá dañar, o qué es aquello que nos podrá hacer daño si tú vas delante de nosotros? Confirma y establece nuestros corazones, y que en este lugar, Señor, tu iglesia te honre. Que esta pequeñísima porción de tu cuerpo confiese delante del mundo que tú eres Dios. Líbranos, guárdanos de la influencia del mundo en nuestro corazón, aquella influencia que nos lleva a ser inconstantes en nuestro modo de vivir, en nuestro modo de pensar, que limita tu obra en nosotros, en nuestra familia, que limita nuestra asistencia a la iglesia, que limita nuestro estudio, nuestra oración constante. Guárdanos de aquella influencia que nos hace pensar que haciendo poco o haciendo lo mismo que los demás, te tenemos a ti como fundamento. Líbranos de este engaño. Ayúdanos a vivir por ti y para ti. Somos tu iglesia, Señor, y te amamos. Te amamos de todo nuestro corazón y estamos profundamente agradecidos por lo que tú hiciste por nosotros en esa cruz. Estábamos completamente perdidos, pero tú nos hallaste. Nos diste un nombre, una familia. Gracias, Señor Jesús. Gracias, Señor Jesús. Aquí estamos, Señor. ¿Quién es Jesús para ti, mi hermano y mi hermana? ¿Quién es Jesús para ti? Queremos tu gloria en este lugar, Señor. Queremos tu gloria, Señor, en este lugar. Aquí estamos, Señor. Medita en quién es Jesús para ti, mi hermano, y vive de tal modo de lo que sea Jesús para ti.
Voy a la puerta de tu casa. Gloria, yo quiero contemplar. Somos tu iglesia, Señor Jesús. Estoy a la puerta de tu casa. Gloria, yo quiero contemplar. Estoy a la puerta de tu casa. Tu gloria yo quiero contemplar. Estoy a la puerta de tu casa. Tu gloria yo quiero contemplar. Límpianos, Jesús. He limpiado mis manos, he limpiado mis pies, para adorarte tu rostro buscaré. He limpiado mis manos, he limpiado mis pies, para adorarte tu rostro buscaré. Oh, tu gloria tan hermosa, oh, tu gloria quiero tener. Gloria en mí yo quiero ver. Oh, tu gloria Queremos ver tu gloria, Señor. tan hermosa. Jesús, gracias. Oh, tu gloria quiero tener. Oh, tu gloria tan excelsa. Tu gloria en mí yo quiero ver. Oh, tu gloria tan hermosa. Oh, tu gloria quiero tener. Díselo, mi hermano. Oh, tu gloria, Queremos tu gloria, Señor Jesús. tan excelsa. Gloria en nosotros, tu gloria en tu iglesia. Tu gloria en mí yo quiero ver. Tu gloria en mí yo quiero ver. Estamos puestos. Tu gloria en mí yo quiero ver. Dale un fuerte aplauso al Señor, mi hermano y mi hermana. Démosle gloria al Señor. Queremos ver su gloria en este lugar, porque para eso está puesta la iglesia, mi hermano, para manifestar la gloria de Dios, porque Él es nuestro Salvador, es el Señor de nuestras vidas. Amén. Que Dios le bendiga. Estamos despedidos. Nos vemos en la próxima reunión. Muchas gracias, mi hermano y mi hermana. Que pase una bonita tarde al lado de su familia y que el Señor siempre sostenga su vida. Gracias.